Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda parte titulada Umbral láctico, bases fisiológicas y aplicaciones. En el webinar anterior hicimos un repaso de las bases fisiológicas más notables o más sobresalientes que conllevan el entorno de lo que hemos venido a denominar durante los últimos años umbral láctico, y hoy vamos a tener dos partes bien diferenciadas. La primera será la metodología de interpretación más sobresaliente, pero os he de decir que, claro, en los últimos casi 25 años, pues muchos autores han propuesto distintas formas o métodos de medir lo mismo. Así que pues sería casi interminable el poder ir analizando cada uno de ellos. Casi todos están validados, pero yo creo que es mucho más adecuado pues centrarnos en lo que serían los protocolos o las metodologías más consolidadas o más básicas, y ya desde ahí el que esté interesado puede utilizar otra metodología. Yo os puedo decir que llevo utilizando esta metodología pues muchos años, lo que no significa que sea lo mejor, pero nos ha dado buenos resultados y de ese punto de vista pues sigo utilizando las mismas con pacientes, con deportistas de élite, aficionados, y es un poco lo que os quiero mostrar en la primera parte. Y en la segunda parte pues ya vamos a hablar un poco ya más de las aplicaciones, ¿no? Una vez que hemos determinado los umbrales, cómo podemos utilizarlos para mejorar el entrenamiento, que es de lo que se trata. Muy bien. Bien, el primer objetivo, no sé si es más importante, en cualquier caso nos da este primer punto de cambio o zona de cambio en las concentraciones de lactato, que se ha venido a denominar umbral láctico y que viene a reflejar la valoración del inicio. Inicio está entrecomillado porque realmente se inicia prácticamente desde el reposo, pero ya el día anterior vimos qué significaba este inicio, ¿no? Cuando comienza de manera más notable la contribución glucolítica citosólica a la producción de energía. Y ello conlleva la producción de lactato, que en principio no tiene por qué estar asociado a una deficiencia de oxígeno. Vale, pues este primer umbral, que se llama así, un primer umbral o umbral láctico, se refiere a la intensidad de ejercicio, si lo reflejamos en intensidad o consumo de oxígeno o frecuencia cardíaca, que precede inmediatamente al incremento inicial, sería lo que estoy marcando, y continuo del lactato sanguíneo desde los valores de reposo. La respuesta ideal que a todos nos gustaría tener en una prueba de esfuerzo, que es como se determina el umbral. Esta prueba de esfuerzo consiste en incrementos de la potencia o de la velocidad, incrementos generalmente cada 3 minutos, y al finalizar cada uno de esos 3 minutos se obtiene una muestra de sangre, habitualmente sangre capilar, del pulpejo del dedo o del lóbulo de la oreja. Eso es muy fácil de determinar por micromuestras, se sacan 20 o 30 microlitros, y los aparatos, bien los electroenzimáticos o bien los electroenzimáticos con tiras reactivas, pues nos dan nos van dando unos valores. Lo ideal, como digo, es tener estos primeros valores cercanos a los valores de reposo, que suelen ser aproximadamente de 1 milimol, y en el 95% de las personas hay una intensidad a partir de la cual comienza a incrementar el lactato, y ya conforme la intensidad vaya creciendo, los niveles de lactato serán mayores hasta el punto del agotamiento. Esto sería una curva de lactato ideal en la que no hay no habría mucha discusión a la hora de determinar, en este caso 40 vatios, esto es en un paciente trasplantado de corazón, pues tendría su umbral láctico a 40 vatios.
y desde ahí se podría utilizar este valor expresado en vatios para la prescripción de ejercicio. Esta es otra gráfica diferente, también real, en la que vemos cómo van oscilando los valores de lactato, un poquito más altos en reposo por el estrés que supone la realización de una prueba de esfuerzo para mucha gente. Se activa el simpático, con ello la glucogenólisis, y entonces aumenta un poco más el lactato por el estrés más del orden psicológico, ¿no? Y ya una vez que comienza el ejercicio, los niveles de reposo se quedan estabilizados, lo cual significa que a 6, 7, 8, 9 y 10 km por hora la obtención de energía es básicamente una obtención de energía muy aeróbica, muy poco glucolítica, y como veis, a partir de 10 km por hora, pues ocurre el comportamiento que antes hemos comentado. Claro, para ser lo más objetivos posible tenemos que utilizar una metodología, puesto que, aunque de esta manera se ve muy claro, es cierto que tenemos que determinar cuánto consideramos un aumento, porque también entre 6 y 8 ha aumentado algo, ¿no? Entonces, para eso está la metodología. Yo ahora os comento la que nosotros hemos venido utilizando desde hace muchísimos años y seguimos haciéndolo con excelentes resultados. Esto es otra prueba. Aquí tenemos los kilómetros por hora, como van subiendo de kilómetro en kilómetro en este caso. Conforme menor sea el incremento, más dificultad vamos a tener en observar un punto de ruptura. Y más bien obtendremos un aumento más continuado. Conforme más bruscos sean los escalones, perdemos precisión, pero ganamos en conocer dónde se produce ese salto. Muchas veces lo que hacemos, si es que queremos muchísima precisión, es determinar dónde está el umbral con incrementos más importantes de potencia, de velocidad, y luego hacer una prueba adicional pues con menos incrementos, más cercanos cada uno de ellos, pero con esto habitualmente el entrenador tiene suficiente, ¿no? Entonces, la metodología que nosotros utilizamos, también otros autores, es la necesidad de que aumente al menos 0,5 milimoles. Es decir, que para considerar que de un valor a otro ha aumentado los niveles de lactato de forma significativa, hemos de restar la sensibilidad del aparato. Esto es muy importante. Si tenemos un aparato con sensibilidad 0,3, es decir, significa que valores más o menos 0,3 hemos de considerarlo iguales, puesto que hay una sensibilidad hay un error de sensibilidad por parte del aparato. Cuando los sistemas de medición son electroenzimáticos, suelen ser 0,2, a veces 0,1. Entonces utilizamos que el incremento ha de ser más o igual de 0,5. Y aquí hemos de ser bastante rigurosos. A veces tenemos muchas dudas y quedamos en 0,4. A veces ahí en esos casos la experiencia del investigador también tiene que decir, pero normalmente hay que ser bastante rigurosos. Y si decimos más de 0,5, decimos más de 0,5, más o igual. En este caso, como podéis observar, entre la velocidad 15 y 16 km por hora subió 0,2, pero no consideramos que esto sea una subida, puesto que es un valor de 0,2 y nosotros hemos fijado en 0,5. En cambio, entre 16 y 17 sí que hay una subida importante de 0,9, así que el valor anterior a la subida, que sería donde está la flecha, lo celebraríamos como umbral láctico a 16 km por hora en este sujeto. El resto ya pues tiene que ir aumentando de forma progresiva. Como he comentado, se pueden decir distintos protocolos. El protocolo en rampa es un protocolo que también funciona bien, pero hemos igualmente de obtener muestras cada cierto tiempo, habitualmente cada 3 minutos. Así que lo que hacemos habitualmente son escalones de 3 minutos y al finalizar el tercer minuto, desde que comenzó ese escalón, esa velocidad, tomamos muestra. En cuanto termina de tomar la muestra, si es en tapiz, desde ese momento, porque ha parado o tiene que detenerse el individuo para obtener la muestra, comenzamos a contar otros 3 minutos. Y si es en ciclómetro, como no ha hecho falta parar,
pues sería todo el rato, cada 3 minutos. De esa manera tenemos una muestra homogénea. Esta es la metodología que yo os recomiendo porque es bastante sensible. No suele haber no suele haber muchos casos en los que no hay ese cambio de ruptura. Y lo que sí he de decir que a veces esto es biología y a veces empieza a subir de 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,1, 0,2, 0,2, 0,3 y así hasta el final. Cuando ello ocurre, nosotros en la prueba tenemos que informar de que no ha sido posible la determinación del umbral láctico y así hay que informarlo, no podemos inventárnoslo. Tendremos que otro día hacer la prueba y generalmente otro día saldrá de manera distinta, o quiere decir que habrá quizá una oportunidad de tener ese punto de ruptura, pero si no cumple el criterio, no lo cumple, ¿no? Una manera de ratificar que lo que hemos obtenido es correcto, pero que habitualmente no se suele hacer, es pedir al sujeto que venga otro día, o incluso ese mismo día, si no hemos ido hasta el final, si hemos cortado la prueba antes de llegar hasta el momento del agotamiento para que el sujeto no entre en fatiga, pues ese día u otro más descansado, pedimos al sujeto que realice un test de 20 minutos, en este caso sería 16 km por hora, cuando si el umbral está bien determinado, el comportamiento del lactato debería ser lineal, o sea, como los valores muy similares a los del reposo. Eso es una forma de ratificar el valor del umbral láctico. Bueno, a partir de aquí hay otras muchas metodologías. Ahora voy a ir más rápido porque esto es bastante sencillo y que hacen que siempre tengas la oportunidad de determinar el umbral. Son propuestas de investigadores importantes como Coyle en el año 83, quiere decir que no son ocurrencias de cualquiera, sino de gente que tiene realmente un bagaje en fisiología de ejercicio. Y en este caso consiste en establecer una media aritmética en las primeras 4 muestras de lactato, 6, 7, 8, 9, aquí se hace una media aritmética. Entonces se traza una línea base con esta media y entonces el umbral queda determinado en el punto en el que sumando 1 milimol a esa línea de base, esa otra línea, valor línea base más 1 milimol, corta la curva del lactato, es decir, aquí donde está situado la flecha. Bien, es una manera, bajo mi punto de vista, menos individualizada que la anterior, pero bueno, si siempre utilizamos la misma y teniendo en cuenta que esa curva en su conjunto se va a ir desplazando hacia la derecha, pues este umbral, conforme vaya mejorando el sujeto, pues también va a ir desplazándose. Existe una buena correlación de esta metodología con la que yo anteriormente me he referido, pero en fin, yo prefiero la anterior. Esta es otra distinta, aún más, creo que aún más, con más elementos que pueden inducir al error. En este caso ya no es un valor de una media aritmética de las 4 determinaciones ya tomadas en ejercicio, sino que se obtiene la muestra en reposo. Y ya hemos visto antes como con muchísima frecuencia los valores de reposo están mediados o mediatizados o influenciados por el estrés simpático que supone enfrentarse a una prueba de esfuerzo. Sería lo mismo, una prueba sería el valor de reposo, una línea, sumaríamos 1 milimol y la línea de valor de reposo más 1 milimol, donde cortada tendríamos el umbral láctico. Sinceramente, no les recomiendo esta metodología, pero en fin, pueden ver si quieren utilizarla. Otra metodología denominada metodología de Max, distancia máxima, tiene la ventaja de que puede ser establecida de manera computerizada con un programa y en el fondo es simplemente unir el primer valor, incluso el del reposo, con el valor final de la prueba de esfuerzo obtenida en los niveles de lactato. Se traza esta línea que estoy señalando. Y luego el propio sistema va analizando las distancias hacia la curva que se ha establecido. Entonces, la distancia máxima se establece como umbral láctico. Si se dan cuenta, en nuestra gráfica
base en esta, si trazáramos una línea, pues obviamente donde se produce el punto de corte, el punto de ruptura es donde más distancia va a haber. Es decir, que es un método bastante fiable y además tiene la ventaja, como digo, que puede hacerse de forma automática con un programa, ¿no? Entonces, es otra manera de determinarlo, interesante, bastante validada. Nosotros no la utilizamos, pero porque nos va bien podríamos decir, la manual. Pero bueno, si tenéis interés, está descrito en muchísimos artículos. El original fue este, de Cheng y Colodoro ya en el año 92. Y a partir de ahí, pues en muchas investigaciones, pues se pone como metodología, ¿no? Bien, algo importante que quiero comentarles o comentaros, es que una vez que tienes el umbral láctico y que además lo ratificas, como antes he comentado, pues estableciendo un periodo de 30 minutos, observando, como no podría ser de otra manera, que el nivel de lactato van a ser estables, que es el comportamiento que hemos de esperar. Algo importante que quizá no vamos a tener mucho tiempo ahora, pero quiero que lo tengan. eh, Perdón, porque he visto una pregunta de Facundo. Facundo dice que, pero no hay diferencias en el nivel de lactato. ¿Sabes qué pasa, Facundo? Que a mí, en este caso, los valores absolutos de lactato, no digo que me den igual, pero tienen menos valor que el hecho de establecer ese cambio de comportamiento. Porque los valores de lactato de reposo pueden estar influenciados por muchísimos elementos, entre otros la propia alimentación, tu nivel de glucógeno en tus músculos, hígado. Entonces, lo que se busca aquí, y luego hablaré de ellos al final, no es una concentración fija, sino es un cambio de comportamiento. Y por eso, eh, eh, me preguntas, pero el Dmax, no, el Dmax no da 4 milimoles. El Dmax, en este caso, en esta curva, da 4 milimoles porque es un ejemplo de una curva. Pero bueno, quizá tiene razón, no es lo más representativo. No hay ningún umbral láctico que esté en 4 milimoles. Eso también te lo comento. Quizá no ha sido muy afortunada la gráfica que yo he escogido para explicaros ese método. ¿De acuerdo? Así que no tened en cuenta esos 4 milimoles, que yo en la exposición ni siquiera me he dado cuenta, la verdad, sino más bien el comentario que yo os he comentado respecto a la curva, perdón, respecto a la curva a la curva que os he mostrado, que está en la que estos cambios hacen siempre que la distancia máxima esté muy cerca o esté en el punto de ruptura, como ya os he explicado. Bueno, lo que ya estaba comentando es que el umbral láctico nosotros es un momento fisiológico complejo, como ya hemos ido viendo en la anterior exposición, y es tiempo dependiente. Quiere decir que nosotros comenzamos a hacer un ejercicio, quizá no en 30 minutos, quizá no en 40, quizá no en 60 minutos, pero sin duda va a haber un momento en el que los valores de umbral láctico obtenidos en una prueba de esfuerzo de 8 minutos puedan no ser los mismos que si hacemos esa misma prueba de esfuerzo 2 horas después de comenzar un ejercicio. ¿Esto qué significa? Pues que a veces los 14 km por hora determinados como valor umbral para desarrollar una prueba, como puede ser una maratón, y que teóricamente debería de poderse sostener por ser una intensidad muy aeróbica durante 3-4 horas, para muchos atletas, sobre todo aquellos que no han obtenido un gran volumen de entrenamiento, esto no es así, o que no se alimentan adecuadamente, tienen que disminuir su velocidad de marcha, no tanto porque tengan problemas estructurales musculares, que la mayoría, sino porque metabólicamente algo ha cambiado, seguramente descenso del nivel de glucógeno, etc. Bueno, la llamada de atención que hago es cuidado, porque estos umbrales hay un tiempo de ejecución de tarea que pueden distorsionar
la velocidad o potencia asociada al umbral láctico que nosotros hemos obtenido en una prueba de esfuerzo de corta duración. No, como digo, no tanto en 30 minutos, ni siquiera creo que en 60, pero sí en pruebas mucho más prolongadas en el tiempo. En cualquier caso, también aquí la concentración sanguínea de lactato que obtenemos en la muestra de sangre capilar en el dedo, etcétera, es el resultado, esta concentración sanguínea de lactato es el resultado de la tasa de producción, de la producción total y de aclaramiento, como ya dijimos el día anterior, es decir, que no es únicamente un reflejo de la producción muscular, sino también de cuánto las estructuras por las que ese lactato ha de transcurrir están aclarando o utilizando incluso esos niveles de lactato. Pero en cualquier caso, teniendo en cuenta todos esos aspectos, es un buen indicador, ¿no? Estamos aquí en la fase 1, este es el primer umbral, y la determinación del umbral láctico nos posibilita establecer una primera fase metabólica de ejercicio y distinguirla de una fase 2, que vamos a llamar aeróbica anaeróbica, en este modelo trifásico, aquí. Y en la fase 1 lo que está ocurriendo es que la producción muscular y el aclaramiento muscular están equilibrados y, por tanto, los niveles de lactato en sangre, se refiere a la sangre, en el músculo, estarían muy cercanos al reposo, justo hasta que entraríamos en la fase 2. ¿De acuerdo? Esto es según el modelo adaptado de estos autores, que me parece muy representativo. Por tanto, durante toda la fase 1, el transcurrir en potencias o velocidades en fase 1, tendríamos que los niveles sanguíneos de lactato no deberían de aumentar, puesto que la producción y el aclaramiento del lactato muscular están equilibrados. Más allá, tenemos un segundo umbral, del cual hablamos el día anterior. La denominación más habitual es máximo estado estable del lactato. Máximo estado estable del lactato. Aquí lo denomina como LTP2, pero es muy inhabitual esta denominación, es muy excepcional. Es el segundo umbral, se denomina máximo estado estable del lactato. A veces se denomina OBLA, pero se refiere quizá a otra cosa. ¿Por qué es interesante la determinación de ese máximo estado estable? Porque nos permite establecer ya la tercera fase. Fase 1 aeróbica, fase 2 aeróbica anaeróbica, fase 3 de inestabilidad metabólica. Y entonces, desde el punto de vista de lo que creo que es importante en la aplicación del umbral, nos permite saber en qué intensidad o velocidad o potencia se sitúan ambos umbrales para ver la efectividad de entrenamiento, y en segundo lugar, desde el punto de vista de la estructuración del programa de ejercicio en sí, pues el entrenador va a saber a qué velocidad, a qué potencia, incluso a qué frecuencia cardíaca debe situar a su atleta para que se sitúe en cada una de estas fases con el objetivo que en su momento tenga, ¿no? Vale, la diferencia entre la fase 2 y la fase 3 es que ya en la fase 2 la producción de lactato muscular supera al aclaramiento del propio músculo y por tanto va a salir más lactato a la sangre. Y a pesar de ello, los mecanismos compensadores o de aclaramiento van a ser capaces de aclarar de una manera bastante equilibrada. En cualquier caso, lo que vamos a obtener es un aumento del nivel de lactato en sangre, pero como ahora veremos, cuando sometemos al sujeto a un ejercicio en fase 2, ya veremos que lo que ocurre es que el nivel de lactato van a ser más altos que los que tenemos en fase 1, pero vamos a lograr estabilizarlos. ¿Bien? Cuando superamos este máximo estado estable del lactato, entramos en una fase en la que la producción de lactato es muy alta por parte del músculo, mucho mayor que su propio aclaramiento, y también la salida de lactato a la sangre supera la capacidad de las estructuras del resto del organismo de poderlas aclarar, músculos, hígado, riñones, etc. Y por tanto, el comportamiento que vamos a tener, ya veremos ahora, es ya no va a haber estabilidad en los niveles de lactato, sino que estos van a ir aumentando progresivamente. Bueno, de hecho, este distinto comportamiento es el que nos va a permitir, como vamos a ver, la determinación del máximo estado estable del lactato, que se define como
la máxima concentración de lactato compatible con un equilibrio entre la producción de lactato respecto a su agravamiento. Y esto generalmente se hace en ejercicios ya más prolongados, al menos de 30 minutos. Podemos acortarlos a 20, pero lo ideal es hacer ejercicios mucho más fisiológicos. Y el comportamiento que hemos de esperar es el que figura en esta gráfica. Un incremento, si estamos por encima del umbral, el lactato aumentará más allá de los valores de reposo, pero llegado un tiempo, a una velocidad constante, en este caso son 16 km por hora, puede ser a los 15, como determinamos muestras a los 15 y a los 30, lo habitual es que ya a los 15 tengamos un valor y que este se mantenga estable a los 30. La máxima concentración asociada a una estabilidad en valores, esa velocidad o esa potencia la vamos a denominar máximo estado estable del lactato. Este es el trabajo original del año 85 de estos autores alemanes, en los que, como ven, lo que hemos ido comentando, iban incrementando las velocidades, el lactato se incrementaba y se estabilizaba, se incrementaba y se estabilizaba, hasta llegar a una velocidad, en este caso eran 3,4 metros por segundo, en la que el lactato ya no se estabilizaba. Pues bien, el valor, la velocidad o potencia máxima en la cual logramos establecer una estabilidad del lactato a lo largo del tiempo, es decir, la máxima concentración estable, lo que se llama máximo estado estable del lactato, y otros autores lo denominan OBLA, como inicio del acúmulo de lactato en sangre. Bien, estos autores, quiero reflejarlo, este es el valor original. No, Jaime, la pregunta que me haces es si el máximo estable está ligeramente por debajo del VT2. Deberían coincidir. O sea, el VT2 es el umbral ventilatorio 2, es una manera indirecta, a través del intercambio gaseoso, de determinar la intensidad o potencia asociada al máximo estado estable. Deben ser los mismos valores. Vale. Entonces, quería mostrar simplemente este artículo, que es el artículo original del que hemos comentado anteriormente, simplemente para justificar los famosos 4 milimoles. En este estudio, los autores trabajaron con 16 sujetos a los que se sometió a pruebas de esfuerzo y a máximos estados estables verdaderos para determinar cuál era la concentración de lactato en sangre asociada a su máximo estado estable del lactato. Y aquí tenemos todos los valores de los 16 sujetos. El valor medio de todas las concentraciones en máximo estado estable de los 16 sujetos fue de 4,0 milimoles por litro. Y de ahí se extendió a lo largo de los siguientes más de 25 años la idea de que el valor fijo de 4 milimoles refleja el máximo estado estable del lactato. Y como podemos entender todos en este momento, esto no es posible. Es decir, que tiene que haber una variabilidad entre sujetos. Es cierto que si aplico 4 milimoles, seguramente no me aleje mucho del valor real para ese sujeto, pero no me está siendo posible individualizar la carga de trabajo. De hecho, los autores señalaban, la flecha las he puesto yo, pero los asteriscos es original, señalaban, este es un valor que es erróneo, 0,35, quiero recordar que estaba como 3,35, recordar, o 2,35. Bueno, los autores señalaban diciendo que cuidado con aplicar 4 milimoles porque el sujeto número 2 tenía el umbral en 2,35, un máximo estado estable, mientras que el sujeto 3 lo tenía en 5,52. Es decir, que si yo aplico 4 milimoles en todo este grupo, pues en el sujeto 6 o 7 o 12 lo clavaré en cuanto a precisión, pero si lo aplico al sujeto número 3, estaré infravalorando su máximo estado estable del lactato, y si lo aplico en el número 2, en ese valor de 2,35, pues estaré sobrevalorándolo, ya no estoy trabajando de forma individualizada. Muy importante cuando nos decidimos a aplicar un valor fijo de 4 milimoles. Por las mismas, podríamos utilizar un valor fijo de frecuencia cardíaca, que estos autores
cifrado de media en 175 latidos y que más o menos coincide con el segundo de los umbrales en personas entre los 25 y los 30 años. Pero igualmente no podemos aplicar 175 a toda una población porque también, como señalaban ellos en estos 16 sujetos, el sujeto 6 tenía su umbral en 157 y el sujeto 5 en 190. Aplicando 175 en estos sujetos, en el primero, el sujeto número 5, estaríamos muy por debajo de su intensidad asociada al máximo estado estable de lactato, y en el caso del sujeto 6 estaríamos muy por encima, estaríamos entrenando de una manera demasiado intensa. La forma de determinar el máximo estado estable, desafortunadamente, pues es tener que ir citando al sujeto que venga varias veces al laboratorio durante distintos días. Esto hace muy complejo y también costoso el proceso de determinación del máximo estado estable del lactato. De tal suerte que la secuencia sería más o menos así. Primer día, primera prueba, podemos hacer 2 cada día. 14 kilómetros por hora, que sería el valor del umbral, por ejemplo. Tendríamos que el comportamiento debería ser el que aquí figura durante 30 minutos. Lo que se valora es que no exista un mayor incremento entre el minuto 15 y el 30, no más de 1 milimol. ¿De acuerdo? Aquí no se mueve, así que iríamos después de un descanso a una velocidad mayor, en este caso 15 km por hora, y tendríamos este comportamiento, un aumento. Esto significa que estamos en fase 2, pero entre el minuto 15 y el minuto 30 hay una estabilidad, no hay más de 1 milimol y por tanto consideramos que el máximo estado estable estará por encima de esta velocidad. Nos vamos a 16 km por hora y obtenemos, disculpad para que veáis, aquí tenemos una estabilidad del lactato en 3 milimoles, como veis. Nos vamos a una carga superior, 16 km por hora, obtenemos lo mismo, un mayor incremento, ahora la estabilidad está ya en 4, pero entre el minuto 15 y el minuto 30 hay estabilidad, estamos en estado estable. No hay más de 1 milimol de lactato en sangre de diferencia, así que esta prueba nos informa de que el máximo estado estable de lactato está a una velocidad superior. Nos vamos a 17 km por hora y ya obtenemos esta gráfica en la cual vemos que el lactato va aumentando y que del 15 al 30 todavía sigue aumentando. Esto significa que 17 km por hora está más allá del máximo estado estable del lactato y por tanto el valor anterior o la velocidad anterior o la potencia anterior en la que hemos logrado estabilidad la informaríamos como máximo estado estable del lactato, en este caso 16 km por hora. El establecimiento de más de 1 milimol es importante porque es un suficiente margen como para ratificar con bastante certeza que hemos entrado en fase 3. Casi prefiero que las preguntas las hagamos al final, pero bueno, ya que hay aquí 2, voy a intentar responderlas. Me pregunta Facundo, ¿puedo inferir que en un sujeto de élite tenga entonces un umbral con mayores milimoles de lactato que uno no de élite? No necesariamente. Los niveles de lactato del primer de los umbrales va a ser muy similar al reposo. En todo caso, sí que podríamos en algunos sujetos obtener valores de lactato más altos, dependiendo de su modalidad, más que de su estado de entrenamiento, de la modalidad de deporte que realice, ¿no? Como digo, los valores de lactatos, si los comparamos con los valores absolutos de lactato, si los comparamos con el mismo atleta en tiempos separados, nos dan una información, sin duda. Conforme más adaptado esté aeróbicamente, para cualquier intensidad tendría valores de lactato más bajos, por eso se hace la curva de lactato. ¿De acuerdo? Conforme menos entrenado esté, más lactato tendría para cualquier carga. ¿Bien? Si no, en cualquier caso, luego Facundo, volvemos a ver en las preguntas al finalizar. Bueno, y aquí os quería mostrar un poco el protocolo que nosotros seguimos. Es un poco laborioso. Por ejemplo, pues hacemos una carga de 30 minutos a intensidad umbral láctico. Cada 5 minutos hacemos evaluación de frecuencia cardíaca, de lactato, etc. Si al finalizar valoramos la diferencia entre minuto 30 y minuto 15, si es menos de 1 milimol,
entonces aumentamos la carga de trabajo un 20%. Es decir, si estábamos en 10 kilómetros por hora, pues 10 kilómetros por hora más un 20%. Y así vamos aumentando hasta que la carga, si la carga es de más de 1 milimol, por ejemplo, la siguiente, pues en vez de aumentar más, lo que hacemos es disminuir un 10% para intentar ratificar. Bueno, esto lo podéis leer porque no me entretengo ahora con ello y es simplemente un protocolo, una metodología que yo os propongo y que es muy fácil de seguir, ¿no? Bien, a partir de aquí, distintos autores han utilizado otras metodologías, igual que el umbral láctico, y bueno, pues si usamos siempre las mismas, también todas tienen su fundamento fisiológico. Algunas de ellas, la ventaja es que en la misma sesión obtenemos el umbral. En este caso, en el que yo os propongo, tenemos que ir varios días, pero yo sinceramente prefiero la primera de ellas. Tenemos aquí el test de mínimo de lactato, consiste en hacer un ejercicio de muy alta intensidad, un periodo corto de recuperación y luego un test incremental en rampa, un test incremental o un test en rampa habitual. Pero antes ese test, el comportamiento del lactato suele ser este. En las primeras cargas se produce un descenso, un aclaramiento del nivel de lactato, puesto que se desarrolla en las primeras cargas del test de esfuerzo. Es un nivel muy aeróbico, muy fase 1, y cuando comienza a aumentar, el mínimo de lactato asociado en esta curva se proyecta frente a la velocidad o la potencia y tenemos el valor del máximo estado estable, que en este caso se llama test del mínimo lactato. Nosotros lo hemos utilizado y además lo publicamos en el año 2014 para hacer el mismo test en un triatleta, en este caso un test en bicicleta, ciclómetro, determinar el umbral láctico con la metodología que hemos visto. En cuanto el sujeto superaba los 4 milimoles, es decir, se metía en fase 3, deteníamos la prueba, 1 minuto para cambiarse las zapatillas, subía al tapiz, un protocolo habitual de prueba de esfuerzo y el valor de mínimo lactato nos daba el valor del máximo estado estable del segundo en tapiz rodante. Bueno, es una variante. Este artículo se lo vamos a proporcionar, así que también lo pueden observar para no detenernos en la metodología, ¿no? Otra metodología diferente y consiste en hacer la prueba de esfuerzo y al finalizar la prueba seguir valorando los niveles de recuperación del lactato al minuto 3, 5, 8 y 12 hasta que esta curva de recuperación, los valores sean menores al máximo obtenido al final de la prueba. Se traza una línea entre el valor máximo obtenido al finalizar la prueba máxima con la curva de recuperación en la que el lactato comienza a disminuir y desde aquí una línea hacia la curva del lactato, una tangente a esta curva y el punto en el que toca la curva, denominado umbral anaeróbico individual. Pero como podéis observar, también se basa nuevamente en la curva. El umbral anaeróbico individual no hay un consenso real en saber qué es lo que realmente determina. Si es el primer umbral, si es el segundo, la mayor parte de los autores van más hacia un intermedio entre el primero y el segundo. Nosotros habitualmente, excepto que sea un trabajo de investigación, tampoco lo utilizamos. Tenemos aquí variantes de este umbral que, lógicamente, realizar recuperación pasiva o activa ya va a modificar en el mismo sujeto el valor del umbral. Por eso digo que metodológicamente es un poco complicado, ¿no? Y si no nos queremos complicar mucho la vida, pues aplicamos a la curva 4 milimoles y donde corte tendremos el obra, igual a 4 milimoles, pero como ya he comentado anteriormente, será un valor de utilidad para el mismo sujeto, puesto que la curva se va a ir desplazando seguro, y el valor de 4 milimoles va a ir creciendo, pero no es un valor individualizado, no sabemos, o sea, no representa el máximo estado de lactato, representa una concentración de 4 milimoles, pero no el máximo estado de lactato. ¿Podemos utilizarlo para estructurar nuestro programa de entrenamiento? Sí, lo podemos hacer. ¿Nos estamos equivocando por mucho? No. ¿Es individualizado? No.
¿Podemos hacerlo con más precisión? Sí. Esas son un poco las respuestas que podemos dar a esto. Bien, a partir de aquí, como ya he comentado, se establecen generalmente 3 fases, que son las que vamos a utilizar nosotros ahora a continuación, para ver un poco las aplicaciones, ¿no? Y aunque no vamos a hablar de ello, solo decirles que los umbrales ventilatorios, umbral ventilatorio 1 y umbral ventilatorio 2, que no son el objeto de este curso, con sus distintas metodologías, con aparatos más costosos, más complejos, siempre en laboratorio, los umbrales lácticos, la ventaja es que pueden hacerse en la pista, en el campo, pues para ratificar un poco lo que antes, la pregunta que me habéis hecho, el umbral ventilatorio 1 tiene una altísima correlación con el umbral láctico, coinciden si la metodología es adecuada, y el umbral ventilatorio 2 o VT2 o punto de compensación de la acidosis metabólica también es coincidente con el máximo estado estable del lactato real. Por eso también podemos establecer ese modelo trifásico de metabólicamente de 3 fases en una prueba de esfuerzo con análisis de gases respiratorios. Particularmente, desde el punto de vista de la aplicación de entrenamiento, siempre voy a elegir el lactato, siempre. Creo además que es la variable fisiológica que más posibilidades brinda no solamente al entrenador, sino al fisiólogo. Y creo que todo entrenador debería llevar en su bolsillo un aparato de medición del lactato, porque su proyección desde el punto de vista de aplicaciones es muy importante, sobre todo cuando somos capaces de aplicar metodologías repetitivas, es decir, de tener una metodología de aplicación que quizá a lo mejor no es la mejor, pero al siempre aplicar la misma metodología los errores se minimizan. Bien, y a partir de ahora vamos a ver qué aplicaciones, algunas de las aplicaciones las más relevantes que podemos obtener cuando obtenemos de nuestros deportistas los valores asociados al umbral, tanto al umbral láctico, sobre todo porque es mucho más aplicable en general, como al máximo estado estable del lactato. Y antes de ello, sí me gustaría comentar, y solamente todos sois entrenadores si estáis de acuerdo conmigo, que al menos bajo mi punto de vista, que no soy entrenador y por lo tanto quizá tenga más libertad para comentar algunas cosas, en mi opinión no hay un único método de entrenamiento idóneo. Quiere decir que hay diferentes formas de aproximarse al entrenamiento ideal, y hay deportistas que funcionan bien con una metodología y que no funcionan bien y otros que no funcionan bien con la misma. Depende de muchos factores. Es verdad que los grandes pilares de entrenamiento son los grandes pilares, que son los que vamos a ver nosotros hoy aquí, pero no me es posible a mí, ni sería posible a nadie, el poder establecer el patrón oro, el gold estándar de lo que sería el entrenamiento ideal para un corredor de maratón, para un ciclista, para un remero. No, porque con toda seguridad, si analizáramos el entrenamiento que desarrollan los primeros 10 corredores de maratón del ranking mundial en este momento, pues habría una gran parte común, que es a la que creo que tenemos en la que tenemos que centrar, y luego hay una parte que cada entrenador, en función de su experiencia y de la respuesta de los atletas, pues van aplicando, pero es imposible que poder establecer una única manera de entrenar, ¿no? Bien, ¿para qué sirve el umbral láctico? Bueno, pues en primer lugar sirve para valorar nuestra capacidad de resistencia, es decir, nuestro estado de entrenamiento. De tal manera que tenemos que tener bien claro que conforme nuestro estado de entrenamiento desde el punto de vista aeróbico, que es para lo que se usan los umbrales, para deportistas de resistencia aeróbica. Entonces, lo primero que tengo que tener clarísimo es que el objetivo número uno, no sé si el número uno, pero el objetivo prioritario del entrenador de resistencia aeróbica es trazar la curva de lactato con sus 2 umbrales lo más cerca posible del valor máximo de la potencia aeróbica máxima o velocidad aeróbica máxima. Y ahí se establece el entrenamiento, las distintas estrategias de entrenamiento. Conforme más cerca estén los umbrales del máximo consumo de oxígeno,
más aeróbico será el sujeto y por tanto más tiempo podrá soportar cargas elevadas de trabajo, que es de lo que se trata, de estar un tiempo prolongado a altas intensidades de ejercicio. Pueden encontrar en la literatura, si es que nos vamos por esa vía, que creo que es lo más adecuado, multitudes de estudios que han mostrado no solo las diferencias entre sujetos entrenados y que no lo están tanto, como la evolución a lo largo del entrenamiento, el proceso de entrenamiento. Así que solamente lo que hago es mostrarles algunos pequeños matices, ¿no? En este caso, algunos estudios que hicimos ya hace bastantes años, pero con la ventaja de hacerlos en deportistas de muy alto nivel, de ganadores de Tour de Francia, etcétera, ¿no? Comparados con deportistas aficionados también de nivel mundial, ¿no? Fíjense cómo cuando comparábamos deportistas, ciclistas aficionados de nivel mundial con ciclistas profesionales de igual nivel, observamos que al expresar el primero de los umbrales, en consumo de oxígeno no había diferencias significativas. ¿Dónde las había? En el desplazamiento del umbral. Mientras que el umbral, estos deportistas tan bien entrenados eran capaces de acercarse mucho más porcentualmente a su consumo máximo de oxígeno, los profesionales 65 frente a 61, también se reflejaba en los vatios. Es decir, que el VT1 estaba en los... El VT1 sería como el umbral láctico. En este caso teníamos el lactato, pero he elegido esta gráfica, ¿no? Esta tabla. Como el primero de los umbrales, umbral láctico, umbral ventilatorio 1, refleja un valor de potencia significativamente superior al ciclista aficionado. Es decir, este ciclista podría sostener durante muchas horas 262 vatios a umbral, mientras que este a 262 vatios estaría en fase 2 y por tanto no sería capaz de soportar esa carga de trabajo. Es así de sencillo, ¿no? Cuando estudiamos qué pasaba con el segundo umbral, ventilatorio 2 o máximo estado de lactato, el comportamiento es muy similar. Como ven, quizá más marcado la diferencia entre el deportista profesional respecto al aficionado. Lo mismo, segundo umbral a 385 vatios, como pueden comprobar, no eran ciclistas que pasaban por la calle. 385 vatios en el segundo umbral no es algo al alcance de cualquiera, pero 323 para el aficionado. Evidentemente, este grupo de profesionales podría sostener fácilmente 40 minutos a 385 vatios y eso sería impensable para un deportista muy entrenado, pero de un nivel de formación o de evolución mucho menor, ¿no? Así que lo primero que nos sirve es para poder ver de manera muy objetiva cómo evolucionan las adaptaciones al entrenamiento y cómo podemos distinguir además en este aspecto, que no es el único que determina el rendimiento, obviamente, pero es muy importante, cómo podemos diferenciar entre distintos modos de entrenamiento. Tan importante como los valores asociados a los umbrales es la curva de lactato. Fijaros cómo tenemos aquí la curva media de los finales en una prueba de esfuerzo y la curva de los aficionados. Hasta 250 vatios se superponen, pero a partir de 250 vatios, que es donde comenzaban ya los umbrales, fijaros cómo los valores de lactato ya se elevan mucho más en los aficionados que en los profesionales, que mantienen la curva mucho más plana. Vale, esto es lo que tenemos que buscar con el entrenamiento de resistencia aeróbica, tener la curva lo más plana posible hasta que al final, obviamente, tiene que subir, pero que aquello ocurra lo más cerca posible del punto de agotamiento, que sería el máximo consumo máximo de oxígeno, o la BAM o la PAM, ¿no? Por tanto, no solo hemos de buscar, no solo eso, sino bajo el punto de vista es más importante evaluar curva sobre curva en la evolución de un deportista que los propios umbrales. Pero bueno, son complementarios en cualquier caso. Aquí podemos ver como en una temporada, es cierto que ahora ya no hay estas temporadas como había hace años, que los deportistas que van durante una época con un entrenamiento muy básico y luego empezaron otra vez, pero bueno, en cualquier caso ratifica lo mismo, como el umbral láctico en este caso, cómo evoluciona desde 5 o 6 meses antes del punto de máxima forma, de 319 vatios
a 379. Estos momentos metabólicos son exactamente los mismos. Desde el punto de vista metabólico, este punto es igual que este. Lo que ocurre es que ya en competición, mucho más finos, mucho más adaptados, vamos a fijarnos cómo la potencia es mucho mayor. También la del umbral, la del segundo de los umbrales, y también en vatios por kilo de peso es la manera de expresarlo. Así que esto se va a repetir en cualquier estado, ¿no? Y como a través del grupo, a través de la temporada, iba desplazando la curva hacia abajo y hacia la derecha. Entonces, todo el grupo iba mejorando su capacidad aeróbica, que es como realmente hemos de denominar a esta adaptación. Hay un debate interesante, no muy bien resuelto, que nosotros tuvimos desde hace muchos años, y es, aquí tenemos los dos puntos de umbral, primer umbral, segundo umbral. Hay una distancia entre medio y segundo umbral, en vatios, en frecuencia cardíaca, en velocidad, da igual, que se llama isocalnic buffering, y hay una distancia entre el segundo umbral y el punto máximo de agotamiento, que se llama fase de hiperventilación voluntaria. Vale, la pregunta es, ¿cómo evolucionan los umbrales? ¿Evolucionan en paralelo? ¿Este más que este más cerca? Bueno, depende un poco del tipo de trabajo que desarrollemos. Esto es importante, como vamos a ver luego. La evolución de los umbrales suele ser bastante específica del estímulo que establezco. De tal suerte que si yo entreno solo aquí, en los primeros umbrales, este umbral se desplazará más hacia la derecha que el segundo hacia la derecha, es decir, que no van en paralelo. En los sujetos, por eso, cuando en una prueba de esfuerzo detectamos un primer umbral muy adaptado, muy avanzado, en intensidades muy adecuadas, podríamos decir, muy normalizadas, pero el segundo umbral le vemos más atrasado, lo que decimos al entrenador es que deberías de incrementar la intensidad de ejercicio puesto que no hay adaptación en el segundo umbral. Bueno, dependerá de cuál sea la modalidad deportiva del sujeto, le puede más o menos importar ese punto. Entonces ahí ya se establece lo que es la necesidad. Perdona, Jaime, que estoy viendo que tienes una gran duda. No sé si te permite seguir o quieres que esa gran duda la podamos resolver. No te quiero dejar ahí con esa duda que tienes tan importante. Vale. Vale, pues vuelvo otra vez a insistir en el tema porque me parece importante, ¿no? La evolución de los umbrales siempre guarda un cierto paralelismo, ¿cierto? Sí, es cierto eso, pero cada uno de los dos umbrales evoluciona de manera más marcada en función de la modalidad de entrenamiento que estoy utilizando. Espero que haya quedado claro. ¿Qué ocurre? Que a veces esto no se cumple cuando a quien aplico entrenamiento son personas con un altísimo nivel de adaptación. Pero claro, eso son excepciones, como el ejemplo que os voy a dar yo ahora, pero como norma general, que es importante desde el punto de vista de aplicación práctica, la evolución de los umbrales que tienen conexión, es decir, que no están individualizados porque todo depende de la parte de la evolución aeróbica, es cierto que tenemos esa, a veces, dicotomía, y eso se ve muy bien. En la prueba de esfuerzo, a nosotros nos es muy fácil decir al entrenador, haces poco volumen a umbral, ¿verdad? Dicen, sí, hago más intensidad, y se nota mucho porque el segundo umbral está muy evolucionado y el primero está muy corto. Entonces, como digo, depende de la modalidad deportiva que desarrolle el sujeto, ¿no? Lo que les decía antes respecto a los sujetos ya más evolucionados, que lo que vimos nosotros fundamentalmente es que la diferencia entre los deportistas aficionados de muy alto nivel y los deportistas profesionales, en este caso ciclistas, era que los profesionales tenían el segundo umbral muy cerca ya del máximo consumo de oxígeno. Esa es la principal diferencia. Y que su evolución
aeróbica había hecho que sus dos umbrales prácticamente estuvieran muy pegados. Sobre todo el segundo ya muy pegado al máximo estado, el máximo estado de lactato muy pegado al consumo máximo de oxígeno, lo cual obviamente les otorgaba una enorme, capacidad de resistencia. Eran casi capaces de ir muchas veces al 90% de su consumo máximo de oxígeno durante una hora, una contrarreloj, y esto obviamente solo se da en individuos muy entrenados. Otro aspecto importante es que si nosotros nos fijamos en los valores de referencia de la frecuencia cardíaca asociados a los umbrales, nos informan habitualmente de poco. Es decir, la frecuencia cardíaca asociada al primero y al segundo umbral, 5 meses antes de comenzar el entrenamiento, suele ser la misma que 5 meses después. Esto a algunos los puede llamar la atención, pero es así. O sea, si yo mi primer umbral está en 140 pulsaciones en el mes de enero, seguramente esté muy cerca de 140 pulsaciones en el mes de mayo. Lo que ocurre es que correré mucho más rápido. Mi umbral habrá evolucionado, pero no mi frecuencia cardíaca asociada al umbral. ¿Bien? Esto a algunos puede llamar la atención, pero mirad, esto es un ejemplo de lo que os acabo de decir. Durante toda una temporada, como la frecuencia cardíaca asociada al primer umbral no se modificaba entre la pretemporada y el estado competitivo. Y obviamente en el estado competitivo estaban muchísimo más adaptados. Tampoco ocurría con la frecuencia cardíaca asociada al segundo a los umbrales. Y otros muchos estudios, Foster, etcétera, han observado lo mismo. Es decir, los umbrales, como ven, mejoran en carga, en velocidad, pero la frecuencia cardíaca suele ser muy similar. Podríamos decir que si yo entreno siempre al primer umbral, 140 pulsaciones determinado del mes de abril, y sigo manteniendo 140, iré siempre entrenando a umbral. Pues sí, seguramente sí. Tendrás que ir aumentando la intensidad porque tu deportista, si mantiene intensidad, irá bajando sus pulsaciones. Así que es una manera de fijar, de ir evolucionando la intensidad en base a la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa? Que la frecuencia cardíaca tiene mucha distorsión. La frecuencia cardíaca se distorsiona por el calor, por la deshidratación, por el tiempo de ejecución, y a no ser que sean distancias cortas o deportistas aficionados que entrenan 30, 40 minutos, para deportistas de un cierto nivel ya no es tan buena consejera la frecuencia cardíaca. De hecho, creo que no es buena consejera. Pero, en fin, si nosotros valoramos esa evolución, pues la mayor parte de los estudios nos indican cómo vamos mejorando los umbrales, en este caso VT2, pero la frecuencia cardíaca se encuentra en niveles muy similares. Pero fijaros, hemos pasado de 5,8 vatios por minuto, por kilo, a 6,3 vatios por kilo del VT2, o máximo estado del lactato. Pero las frecuencias cardíacas se mantienen en 175 latidos en este ejemplo, por ejemplo. Luego, si tenéis alguna duda sobre eso, me comentáis. Vale, pues en este punto, ¿qué es lo que el entrenador tiene que ir decidiendo? Pues tiene que ir decidiendo dónde se va a situar, si es que es una atleta de competición, dónde se va a situar su intensidad de competición. Entonces, teniendo en cuenta este hecho, para la mayor parte de los deportistas bien entrenados en resistencia aeróbica, el umbral láctico o umbral giratorio 1 nos da un tiempo límite casi ilimitado. Bien, o sea, podríamos soportar 60 kilómetros a intensidad umbral. El estar en fase 2 ya corta el tiempo, entre 90 y 120 minutos, hay una diferencia importante porque depende mucho de qué parte de la fase 2 estemos, más cerca del primer umbral, más cerca del segundo, pero nos da un tiempo más limitado. Si nos situamos sobre el máximo estado de lactato, aproximadamente es una hora. Si nos vamos a la velocidad aeróbica máxima o potencia aeróbica máxima, a este punto, 4 o 6 minutos. Y si nos vamos a niveles supramáximos, nos vamos a 2 o 2 minutos y medio.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que depende cada disciplina deportiva, el entrenador va a tener que ir apostando acerca de qué es lo que quiere realmente mejorar, puesto que las adaptaciones están muy relacionadas con las respuestas que se obtienen durante el entrenamiento. Si siempre entreno aquí, en el primer umbral, podré recorrer 80 kilómetros y ser muy competitivo seguramente, pero no puedo hacer una prueba de 800 metros porque no tendré capacidad ni de velocidad neuromuscular, ni de potencia energética, ni de soportar la fatiga asociada a ello. Bien. Aquí entramos en el punto de que no hay una receta establecida. Como vais a ver, ahora hay unos grandes principios que todos los entrenadores de deporte aeróbico cumplen. Quien no lo cumple no entrena a deportistas de un cierto nivel. Es imposible, como lo veréis. Pero a partir de ahí, pues mira, aunque me adelante un poco, hay deportistas que soportan 2 sesiones de HIIT a la semana, aunque la mayoría solo soporta una. Bueno, pues eso depende de qué, pues de la propia individualidad del deportista. Pero si porque haya el segundo del mundo que soporte 2 sesiones de HIIT a la semana, yo a todos mis deportistas les introduzco 2 sesiones de HIIT a la semana, lo más probable es que en unas pocas semanas tenga a todos mis deportistas sobreentrenados. Lo que tengo que tener claro es si tengo que meterme en esa fase o no para el perfil de deportista que yo tengo. Es simplemente el establecer, como hacéis habitualmente todos vosotros, vuestro nivel de prioridades, ¿no? Y aquí tenemos, pues eso, los distintos deportes así base, en las que nos situamos, los maratones están por aquí, las pruebas de ciclista en ruta beben de las 3 fases, depende de cada una de las etapas. Las pruebas de 1500 se sitúan todas en fase 3. No puedes correr 1500 si no has trabajado mucho fase 3, es imposible. Los triatlones de la duración están todos también en torno al primer umbral. Los grandes exponentes de deportes de resistencia aeróbica se sitúan todos en primer umbral. Por eso, desde el punto de vista global, es un umbral más importante fisiológicamente que el segundo, en el que ya no hay tantas disciplinas que se vinculen a él. Entonces, sería imposible abordarlo en este curso, evidentemente, pero lo que nosotros hemos de saber como entrenadores, lo primero de todo es lo que me causa fatiga en cada una de las fases. Si yo no entiendo por qué mi deportista, cuando le propongo realizar 45 minutos en fase 2, a los 42 me dice que no puede más, si yo no entiendo por qué no puede más, no puedo establecer un modelo de entrenamiento. El entrenador tiene que ser capaz de conocer los limitantes de cada una de estas fases precisamente para actuar sobre ellos. Me voy a explicar. Si sabemos, como ya sabemos, que el trabajo en fase 1 depende mucho de la disponibilidad de sustratos energéticos, en este caso de hidratos de carbono, pues el entrenador sabe que o bien que tiene que establecer un tipo de entrenamiento en el que otros sustratos, es decir, los ácidos grasos, me proporcionen la máxima potencia energética para intentar ahorrar aquello que se me puede gastar y que va a limitar mi recorrido en fase 1, que es el glucógeno. Y entonces establece un protocolo y es mucho volumen en fase 1. Y así sucesivamente. Si lo que necesito en fase 3 es una gran capacidad tampón de mis protones para no entrar en acidosis muy pronto, entonces lo que el entrenador hace es introducir en fase 3 con distintas frecuencia y duración al deportista. ¿Para qué? Para que ese estrés acidótico le provoque una adaptación y la siguiente vez acepte mejor su organismo el trabajo intenso en esa fase. Lo que ocurre es que aparte de ser multicomponente la fatiga, este tema nos da un poco de reparo, nos da un poco de miedo incluso, ¿no? Introducirnos en el estudio de la fatiga, pero yo creo que es lo más importante desde el punto de vista de estructurar un entrenamiento. Si lo queremos
Podemos ser. Esto sería nos justificaría muchos comportamientos que a veces no tenemos en cuenta. Por ejemplo, entrenar a los correspiratorios. Si sabemos que es un limitante del rendimiento, pues no me queda la otra, que si quiero que mi deportista sea de élite, deberá entrenar los músculos respiratorios. Si no, no estoy cumpliendo no estoy abordando todo las posibilidades que me da el entrenamiento, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en una etapa, durante todo un Tour de Francia, casi el 70% del recorrido, los deportistas lo hacen en VT1. Esto ya simplemente, solo con esto ¿qué va a reflejar? Pues que el entrenamiento de estos deportistas, el 70% tiene que ser en VT1. No puedes medir esto y luego decir, mi corredor va a entrenar en fase 2 y fase 3. Sí, entrenará, pero cuando llegue el día de la competición es que no pasa ni de la primera cuarta parte de la primera etapa. Cuando valoro las necesidades energéticas, metabólicas de un deportista durante su prueba, es lo que me da, lo que me devuelve los estímulos que tengo que introducir en mi entrenamiento. Y este es un ejemplo muy directo. Si mis deportistas de resistencia aeróbica, ciclistas de competición, durante una competición reina en el ciclismo, como es el Tour de Francia, la Vuelta a España, el Giro de Italia, etc., su media de intensidad es el 70% de VT1, os puedo asegurar, y luego lo vais a ver que es así, que el 70% de su entrenamiento, todo su volumen, es intensidad VT1. No puede ser de otra forma. Fijaros la distribución de la carga en distintas etapas. Una etapa de 215 kilómetros en llano supone prácticamente para el conjunto del equipo, porque luego va a haber pues, ciclistas que se escapan, etcétera, etcétera, pero prácticamente todo es fase 1. Una etapa de alta montaña de un ganador de etapa significa que tiene un 50% de fase 1, pero porque la etapa en alta montaña se decide en los pocos últimos kilómetros. Y fijaos en esos pocos últimos kilómetros cómo hay más de un 20% que son los últimos kilómetros donde realmente el jefe del equipo, que es el que está aquí reflejado, es el que tiene posibilidades de ganar y tiene la necesidad imperiosa de meterse en fase 3. No hay nadie que vaya a ganar una etapa de alta montaña en fase 2 ni en fase 1. Por tanto, es cierto que si yo trabajo siempre fase 1, no voy a ganar ninguna etapa de alta montaña. Lo puedo asegurar. Entonces tendré que en mi plan de entrenamiento establecer dónde voy a meter mi estímulo para que cuando me toque fase 3, yo esté ahí. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, en la contrarreloj, este es un ganador de Tour, una etapa de 63 kilómetros, es excepcional, es cierto, porque pasó casi el 98% en fase 3 y esto es sumamente complicado. También es verdad que medíamos frecuencia cardíaca, que tiene sus errores, pero si yo necesito ganar una etapa contra el reloj y tengo que meter en fase 3, es porque en mi entrenamiento he tenido que introducir también mucho estímulo en fase 3. Si soy un corredor de entrenamiento fase 1, competiré fase 1. Lo cual no es bueno ni malo, simplemente no seré competitivo. Podré terminar maratones, disfrutar de ellas, grandes rutas, pero obviamente me faltará la potencia energética necesaria para poder establecer distintos periodos de tiempo en fase 2 y fase 3. Por eso decía antes que depende del perfil del deportista. Los corredores de maratón aficionados no pueden entrenar igual dependiendo de lo que quieras es terminar simplemente y pasarlo bien o hacer menos de 3 horas. Aunque seas aficionado de 43 años con tu trabajo y demás, es que no puede ser, no puedes entrenar igual. Y sin embargo yo a veces observo
que todos tienen entrenamientos como similares, sus series de miles, sus series de 400, sus tiradas largas. Sí, es una manera de no equivocarte en el entrenamiento, pero seguro que estáis conmigo de que dependerá del objetivo. Si el que quiere hacer 4 horas y media de maratón, pues seguramente no le haga falta hacer muchas series, ¿no? Mauricio me dice, si uno entrena en VT2, eso mejora el VT1 muy poco. Para entrenar el VT1, tienes que trabajar en VT1. Claro, nada está en compartimentos estancos, Mauricio. Pero la idea que tenéis que tener es que los estímulos provocan respuestas específicas y de ahí se derivan adaptaciones específicas. Si tú nunca has entrenado en los últimos 10 años y entrenas, siempre digo lo mismo, y entrenas fuerza de bíceps, tú mejoras tu consumo máximo de oxígeno, seguro. Y tu umbral en ciclismo 1 y tu umbral en ciclismo 2, seguro. Lo cual no puede traducirse en que el entrenamiento de flexión de bíceps sea un entrenamiento específico de mejora de los umbrales, porque no es cierto. En resistencia aeróbica, que es de lo que estamos hablando, la parte más importante, sin ningún género de dudas, es el gran pilar del entrenamiento de resistencia aeróbica es el VT1, es el umbral láctico, sin ninguna duda. Voy a poner algunos ejemplos ahora para que, si alguien tiene dudas, que deje de tenerla. En los últimos tiempos, que es la última diapositiva que os muestro, la biología molecular nos está enseñando a cómo funcionan estos procesos de adaptación. Nos queda bastante tiempo en tener el nivel en biología molecular del ejercicio como tenemos en fisiología del ejercicio. Pero a veces, en malas interpretaciones que realizamos, en malas interpretaciones, no que los alumnos nos estén diciendo eso, parece que los caminos para conseguir adaptaciones parecidas pueden ser diferentes, y no es cierto. El entrenamiento en umbral láctico es insustituible para deportistas de resistencia aeróbica. Y no es que me lo esté inventando yo, sino que podéis consultar a cualquier entrenador avanzado o cualquier estudio que podáis observar, algunos de los cuales traigo aquí. Lo que todo entrenador de resistencia aeróbica desea es que ocurra esto que veis aquí. Que la curva de lactato se desplace hacia abajo y hacia la derecha. Eso es el objetivo del entrenamiento, lo más posible. Todo tiene un límite, obviamente. Pues ese límite es el que busca el entrenador. Al desplazar la curva, como veis, se desplazarán los umbrales, no cabe otra. Y donde antes estaba al 60% en mi umbral, con toda mi respuesta fisiológica, ahora tengo lo mismo trabajando a un 73%. Imaginaos la enorme ventaja desde el punto de vista del rendimiento. Nadie te va a regalar nada. Conseguir ese efecto es directo en relación con el volumen de entrenamiento en fase 1. Numerosos estudios han encontrado que el entrenamiento realizado a intensidad cercana a VT1 induce un desplazamiento hacia la derecha de la curva de lactato y un aumento simultáneo del umbral láctico hacia mayores intensidades. Pequeña matización, muy importante. En un metaanálisis que incluyó 85 grupos experimentales de 34 estudios, se concluyó que el entrenamiento a una intensidad cercana al umbral láctico es un estímulo adecuado para mejorar el umbral láctico en sujetos sedentarios. Sin embargo, los autores señalan también que es necesaria una mayor intensidad para mejorar el umbral en sujetos más entrenados. Es decir, que probablemente sujetos muy entrenados, con un alto nivel de entrenamiento, podamos superar ligeramente la intensidad umbral láctico para la propia mejora del umbral láctico. Y aquí hay un fondo que no está muy bien estudiado, y creo que no recuerdo si lo tengo en alguna diapositiva de las que me restan. Sí, lo tengo más adelante.
Luego os voy a dar ese dato porque es importante y vais a ver por qué la intensidad en umbral es clave desde el punto de vista de la resistencia aeróbica. Bueno, esto es otro estudio en el que valoraban y al final, bueno, lo que decían es que si trabajabas un poquito por encima del umbral o en el umbral mejorabas, pero si trabajabas por debajo del umbral, pues no lo hacías. En un grupo de deportistas. Bueno, esto es un poco lo mismo. Vamos a ver qué pasa en la realidad. Maratonianos franceses y portugueses de élite, 12 semanas previas al maratón, de élite, ¿eh? El volumen de entrenamiento, el 78% de volumen era menor que la velocidad que iban a establecer en el maratón. Un 4% igual a la velocidad de maratón, que estaba entre VT1 y VT2, y un 18% mayor que VT2, o sea, fase 3. Y la distribución de ese porcentaje era igual en atletas de élite y en atletas de alto nivel. Fijaros, los atletas keniatas realizaban el 85% de su volumen en el umbral láctico o por debajo. Esta es la realidad. Maratonianos españoles de nivel regional y nacional. 6 meses, unos 70 kilómetros a la semana. El 71%, un estudio de Jonathan Esteve, 71% VT1, 21% VT, fase 2, 8% fase 3. Marcas de carrera en relación inversa al total de entrenamiento en fase 1. Todos los estudios que podéis comprobar van en la misma dirección, todos. Otro estudio, también con, en este caso eran ciclistas. Fijaros cómo por debajo del umbral, las horas destinadas por debajo del umbral, 160 a principios de temporada, después, es abrumador el tiempo que los sujetos ocupan en la intensidad umbral, incluso un poco por debajo. Algunos deportistas son capaces de soportar intensidades un poco por encima del umbral láctico, como antes hemos comentado. Pero como concepto general, el entrenamiento de resiliencia aeróbica, por eso es tan importante el umbral láctico, porque su determinación precisa nos permite, ahora voy anterior, Facundo, su determinación precisa nos permite precisar entre un 75 y un 80% de mi entrenamiento, que es el que voy a ocupar en fase 1, es decir, en el umbral. La anterior decía que no hubo correlación en el estudio de Jonathan entre el volumen el tiempo ocupado, el volumen de entrenamiento realizando HIIT con la marca realizada. Es decir, que los sujetos en este caso los corredores de maratón, no tenían mejores marcas por hacer más volumen en HIIT, ¿bien? Sino más bien por hacer más volumen en fase 1. Para la gran mayoría de los atletas de élite de resistencia aeróbica sitúan el 70 al 90% de su entrenamiento en fase 1, es decir, sobre el umbral láctico o incluso un poquito por encima del umbral láctico en su potencia y velocidad. Eso va a depender de cada uno de los deportistas. Fijaros, ¿por qué es tan importante desde el punto de vista metabólico trabajar aquí? Y ahora os voy a superponer una gráfica que nos va a clarificar mucho. Mirad qué pasa con el FatMax. ¿Dónde está la intensidad asociada al máximo metabolismo de los ácidos grasos, tanto a nivel absoluto como a nivel? Pues está en sujetos no muy entrenados, un poco más abajo, en fase 1, pero sin llegar al umbral, y lo que parece que ocurre es que en sujetos conforme en deportistas de resistencia aeróbica, este FatMax se sitúa incluso un poco por encima del consumo máximo del umbral láctico. Podemos hipotetizar que seguramente sea en esos sujetos donde nosotros hemos de entrenar un poco más allá del umbral láctico. Esto podríamos
podríamos establecer, quizá también, es realmente donde he de entrenar no es tanto en el umbral láctico, sino en el Fatmax. Interesante. No vais a encontrar muchos estudios al respecto, pero me parece muy lógico y de hecho está muy relacionado si os dais cuenta. Fijaros cómo con el entrenamiento el Fatmax en sujetos desentrenados está aquí y sujetos entrenados está aquí. Fijaros cómo avanza respecto al consumo máximo de oxígeno. De un 50 se mete casi ya un 60, que esto es umbral. De 60 vatios a 120, el doble. Somos capaces de desarrollar el doble de potencia en el máxima tasa de oxidación de ácidos grasos. Eso es la adaptación. Esta es una de las adaptaciones más importantes que persigue la resistencia aeróbica. Este entrenamiento en umbral lo que posibilita es mejorar esta potencia de los ácidos grasos, acercándola o superando incluso a la del glucógeno. Esa es una enorme ventaja. Esa es una de las adaptaciones más importantes que tienen los atletas keniatas, además. Bueno, para finalizar, solo deciros que ese objetivo de desplazamiento de la curva de lactato hacia abajo y hacia la derecha, distintos estudios lo han obtenido solo aplicando entrenamiento de músculos respiratorios. Con esto, de luego yo si fuera entrenador de resistencia aeróbica de un cierto nivel, es cierto que de un cierto nivel depende a quién entrene. Si lo que mi corredor de maratón lo que quiere es terminar, pues a lo mejor no es necesario, pero si yo busco competición, el entrenamiento específico de músculos respiratorios es obligatorio. ¿Para qué me sirve además conocer el umbral láctico? Para la recuperación, el entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad. Para eso. Para individualizar la intensidad de recuperación en un HIIT. Y no tener que establecerlo en un 50% de la BAM-PAM, sino establecer la intensidad de la recuperación entre intervalos precisamente a intensidad umbral láctico. Con lo cual va a ir evolucionando la intensidad de la recuperación en función de la evolución del propio umbral. De tal suerte que si nosotros, para resumir, entrenamos aquí, mejoraremos el umbral. Si entrenamos el máximo estado de lactato, mejoraremos el máximo estado de lactato. Y si entrenamos en la velocidad aeróbica máxima o potencia aeróbica máxima, mejoraremos especialmente, no exclusivamente, la BAM o la PAM. Creo que ha quedado, espero que haya quedado claro. Y por tanto, entrenar por niveles de lactato en sangre, pues a no ser que lo hagamos de forma muy individualizada, no nos vale para hacerlo en un grupo de personas. Porque 3 milimoles de lactato pueden suponer muy diferentes estrés metabólico para distintos sujetos. Podemos establecerlo en función de este modelo trifásico que hemos comentado. Para ir terminando, en los últimos pocos años se han enfrentado diferentes modalidades de entrenamiento en relación con el modelo polarizado. Hay entrenadores que intentan defender que el entrenamiento en fase 1 podría ser más bajo si incrementamos el entrenamiento en fase 2. Este tipo de entrenamiento ha mostrado menos eficacia globalmente que el entrenamiento del cual estamos hablando, que correspondía a un 70%, 80% en fase 1, 15-20% en fase 2, 5-10% en fase 3. Y aquí se establece un modelo, este es el modelo que hemos comentado, y se establece un modelo polarizado
que defienden ahora mismo es casi prescindir de fase 2 y establecer los estímulos en fase 1 y en fase 3, como esta propuesta de Vicente Beltrán del año 2013. Vale, esto nos puede sonar bien. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Creo que trabajar en fase 2 tiene su utilidad. Porque fijaros, esto sobre el papel es interesante porque trabajo mucho lo que necesito, que es fase 1, y trabajo mucho mediante HIIT, etcétera, la fase 3 para tomar adaptaciones de otro, a nivel de ABAMPA, etcétera. Pero claro, cuando ese modelo me dice que entre un 15 y un 20% de mi entrenamiento ha de estar en fase 3, y eso lo aplico a un entrenamiento tipo de maratón aficionado de 80 kilómetros a la semana, resulta que un 15-20% de 80 kilómetros me da un total de 12-16 kilómetros en fase 3. Decidme cuántos de vuestros deportistas van a soportar semana tras semana una media de 14 kilómetros en fase 3, cuando en una sesión de HIIT que se hace una vez a la semana cubrimos 7, máximo 8. Nos quedarían todavía otros 6 kilómetros en esa semana en fase 3. Bien. Es una reflexión que os hago también para... No obstante, no tengo los datos, pero seguramente algunos, no sé si muchos, deportistas de alto nivel entrenen con modelos polarizados y otros lo hagan con modelos más tradicionales. Como he dicho al principio y cuando yo voy concluyendo, no hay un modelo único de entrenamiento, ¿no? Lo que sí hay una unanimidad es que la fase 1 se preserva en cualquier caso. Más bien las variaciones están entre la fase 2 y la fase 3. Es un metaanálisis que se ha publicado hace 2 semanas, en el que se comparaba el modelo polarizado frente al entrenamiento umbral, que iba más hacia un porcentaje mayor en fase 2. Y bueno, es un estudio extenso, pero solo ha querido mostraros cómo los autores de este metaanálisis sobre el rendimiento abogan más, se inclinan más por los resultados positivos o mejoras de rendimiento mayores con el entrenamiento polarizado frente al entrenamiento en el que la fase 2 tiene más protagonismo. También el umbral finalmente puede ser utilizado para predecir el rendimiento. Bueno, esto creo que solamente es válido para deportistas con un gran volumen de trabajo y aficionados, los que salen desde a una velocidad y la sostienen durante aproximadamente unas 2 horas y media o 3 horas. En deportistas de élite no tiene sentido porque van a estrategia, pero a distintos trabajos han observado como obviamente existe esa correlación entre la velocidad asociada al umbral y la velocidad que va a soportar durante la carrera, que suele ser muy ligada al primer umbral, ¿no? Este es un ejemplo nuestro de hace muy poquitos años, de hace 2012, como a 5 días de la competición hacíamos un test de lactato y establecíamos de manera muy más o menos un minuto el tiempo de carrera y el tiempo que iba a soportar este deportista en la maratón. En este caso eran predicciones para realizar menos de 3 horas. La verdad que en bastantes sujetos éramos capaces a 5 días de la competición y con un gran volumen de trabajo desarrollado predecir de manera muy exacta cuál iba a ser el tiempo total de la carrera, ¿no? Y por último, seguramente, como antes he comentado, la biología molecular nos va a abrir nos va a resolver muchos interrogantes, sin ninguna duda. Este es el típico gráfico que puede ser mal interpretado y considerar que un entrenamiento de alto volumen consigue la misma biogénesis mitocondrial con un entrenamiento de alta intensidad o una mejora de la oxidación de las grasas.
creo que hemos de evolucionar todavía. Realmente este estudio no quería expresar eso, no quiere expresar eso, pero hemos de seguir muy atentos a la evolución lenta de la biología molecular del ejercicio para que nos llegue a explicar de manera certera qué es lo que conseguimos con cada una de las intensidades que aplicamos en el entrenamiento y de esa forma poder ir avanzando en cuál es el estímulo óptimo que podemos establecer en cada modalidad de ejercicio. Así que con esto terminamos.